Continuando aquí con la parte de la actividad de estadística, claramente dice resuelve en tu cuaderno. Se preguntó a 20 estudiantes sobre sus preferencias por las salsas que utilizan para acompañar comidas. Sus respuestas fueron, entonces dice salsa de tomate 8, mayonesa 3, miel 7, tártara 2. Dice que representar los datos en una gráfica de barras. Entonces la idea es ubicar en el eje X, eh, donde dice las salsas, esta parte de las salsas se ubica sobre el eje X, que sería así como está aquí en la parte de los arbolitos, digámoslo así, ¿sí? Así como en el eje X es este eje y este es el eje Y. Entonces este es el X y este es el Y. Vamos a ubicar esta parte de las salsas en X y la frecuencia en Y. Entonces eso se va a hacer a la hora de hacer el gráfico. ¿Cómo se va a hacer? Pues se va a hacer así como en los ejemplos anteriores, como están acá, ¿cierto? Un diagrama de columnas o de barras, así tal cual como se ve en este gráfico, que ya se había explicado anteriormente. Y retomando esta parte de la actividad de estadística, entonces acá seguimos con el punto 2. Dice, en la siguiente tabla de datos se recogió la información sobre las ganancias de un almacén durante 5 años. Realice un diagrama lineal con la información que está en la tabla. Entonces lo mismo, ¿cierto? En el eje X se va a poner el año, que es esto que está acá, en el eje X, y en el eje Y se va a poner la ganancia, que es esa parte, pero se va a hacer como un diagrama lineal, o sea, como se había explicado también anteriormente, así como está acá la gráfica de líneas que está acá. Entonces aquí en esta parte el eje X va a ser lo que van a poner aquí en la parte de abajo, esto, y el eje Y lo que van a poner aquí en esta parte de acá. Creo que esa parte es clara. Ahora, ahí está facilito de entender. Y en un pictograma van a ubicar los datos que aparecen aquí en esta tabla de frecuencias. Carrera, medicina, ingeniería, derecho, política, negocio. Se puede reemplazar con muñequitos. En el eje X va esta parte y en el eje Y va esto. Y pues como es un pictograma, se va a hacer con muñequitos, ¿cierto? Así como está en el ejemplo aquí que están arbolitos. Esta otra parte se puede representar con muñequitos, con un médico, un ingeniero, bueno, lo que represente cada uno de ellos. Y luego se colorea. Ahora, en la parte de geometría, me están hablando la definición de un ángulo, que es un ángulo, las partes de un ángulo, aquí está con su respectivo ejemplo de lo que es un ángulo, está formado por el ángulo y los dos lados. Y más abajo viene hablando de los tipos de ángulo, que es un ángulo agudo, su medida, recto, obtuso y llano con sus respectivas medidas. Luego también están los gráficos que los representan y muestra aquí que en el cono, en la separación de en el cono se aparece un ángulo y en la separación de los dedos también hay ángulos. La abertura es de 90 grados. Y la posición de los ángulos rectos, como está ahí en la gráfica, un cuadro y una manito abierta también representa ángulos. Bueno, más abajo se sigue mostrando ejemplos de ángulos mayores que 90 y menores que 180, ángulos obtusos y ángulos llanos que miden 180. Luego ya la actividad que viene es una actividad sencilla, dice que a continuación te dejamos varios ejemplos de ángulos que forman las agujas de un reloj. Escríbenos en comentarios y dinos qué tipos de ángulo es en cada uno. Entonces está el primero, ahí viene mostrando si es un ángulo agudo, un ángulo obtuso, un ángulo llano.
un ángulo recto, va poniendo ahí abajo ángulo recto y ponen por qué, ¿no? Porque mide tanto. El que sigue, digamos, es un ángulo agudo porque mide tanto, más o menos, ¿sí? Bueno, ese es el primero. El segundo dice, da un ejemplo y haz un dibujo coloreado marcando el ángulo de los diferentes ángulos que podamos encontrar en la casa o en nuestro entorno. Ángulo recto, agudo, obtuso, por ejemplo, de una puerta, de una silla, de una mesa, del reloj de la casa, de un ventilador, la posición de un ventilador, bueno, tantas cosas que pueden haber, poner el ejemplo, de pronto hacer un dibujito de cada uno y poner el ejemplo. Y ya con el transportador nos piden construir estos 4 ángulos, que es uno de 45, uno de 30, uno de 120 y uno de 280. Y al final no olviden, por favor, marcar la calificación correspondiente a su autoevaluación para poderle poner la nota de autoevaluación. Entonces, hasta ahí viene esta parte de la guía.